es un momento muy, digamos, muy extraordinario y muy decisivo. Dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre, San Juan 19:26, y al discípulo a quien él amaba, ahorita vamos a tocar un poquito ahí, que estaba presente, porque Juan estaba presente, todos habían huido. El Señor se sintió abandonado, se sintió solo. Sus discípulos fueron uno por acá, otro por allá, ¿verdad? Amén. Pero ahí estaba ese discípulo. Y Jesús tenía un afecto muy especial por él, dice la Escritura. Dice, el discípulo a quien él amaba estaba presente y dijo a su madre, o sea, Jesús, dirigiéndose a María, porque seguramente estaban a unos cuantos metros. Jesús, a pesar de la agonía que estaba sufriendo, distinguió a su madre y al discípulo, que él tenía un afecto especial por él. Amén. Dice, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y yo me puse a pensar, si después María tuvo otros hijos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor había escogido a Juan? Sin duda, él veía en algo en él muy especial, y él tuvo la previsión de entregar a su madre María al cuidado del discípulo llamado Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Discúlpenme porque este ojo me lo operaron y batalla un poquito. Yo encontré algo muy extraordinario también ahí en San Lucas capítulo 2, verso 34 y 35. Habla de aquel hombre llamado Simeón. Él, yo creo que fue como Samuel, ¿verdad?, que estaba ahí en el templo solamente. Y cuando presentaron a Jesús, sus padres en aquella ocasión en el templo, dice que Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí él, o sea, refiriéndose a Jesús, que era pequeñito, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea que Jesús fue repudiado también, y él dice allá en Hebreos que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo, ¿verdad? Así fue. Entonces, en el verso 35 dice, refiriéndose Simeón y declarando una profecía, dice, y una espada traspasará tu alma, dirigiéndose a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo creo que en esta hora y en este mediodía el Espíritu de Dios, y es mi oración y ha sido mi oración desde el día de ayer, que traiga un toque especial a cada una de sus almas en esta mañana, en este mediodía. También quiero agregar algo. Juan era hijo de Zebedeo. A Jacobo y a Juan les habían llamado los hijos del trueno. Se cree que Juan tenía un carácter medio difícil, ¿verdad? Pero con el tiempo el Señor lo fue transformando. Aleluya. Ellos, Jacobo y Juan, también estuvieron en los momentos y en el monte de la transfiguración. O sea, aquí se lo dejo para que el Espíritu de Dios le redarguya o le revele algo nuevo, ¿verdad? Amén. Porque no es poco que alguien haya estado en un monte
y ver la transfiguración de nuestro Jesucristo con toda su gloria, así como cuando Él resucitó, y ahí Moisés y Elías junto a Él. Eso yo creo que fue muy impactante. Y así yo deseo en forma particular que en esta mañana se le quede como un sello así grabado de la resurrección del Señor, porque ahí está fundamentada nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya cuando fue un anciano y estaba en la isla de Patmos y fue llevado ahí a causa precisamente del testimonio de Jesús. Yo creo que está un poquito bien explicado eso, y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Y gracias por las palabras que hemos escuchado antes también. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde me tocó a mí la número 4, la palabra número 4. Hoy por la mañana que me levanté estaba mi esposo dormido y voy y le digo, Cristo ya no está en la tumba, resucitó. Y le hace, ¿ah? Y le digo, resucitó, ándale, levántate, ¿verdad? Y todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Que en este día, gracias al sacrificio que Él hizo, nosotros podemos estar aquí, ¿verdad? Podemos estar llevando lo que Él nos dejó y que se nos ha enseñado, ¿verdad? Para poder enseñar a otros, como dijo el hermano. A mí me tocó la 4 y dice así, dice, son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos para hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y su sudor. Y en este momento, incorporándose como puede, grita. ¿Verdad? Grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice en el otro idioma, dice, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús aquí estaba haciendo una oración del Salmos 22, 1 y 2, ¿verdad? Y recordemos que también los judíos le dijeron, mira llama a Elías para que le ayude, ¿verdad? Para que lo salve. Pero en realidad él estaba haciendo esa oración en el idioma primero de que ellos su primer idioma fue el arameo, ¿verdad? Él estaba traduciéndolo, él estaba hablando en ese idioma, hablándole a su padre. En la primera lengua, en el Antiguo Testamento, cuando el padre era el primer idioma que se habló, el arameo, y entonces él lo estaba orando en arameo, ¿verdad? Dice, Jesucristo no había gritado en el huerto de los olivos, nunca, cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la aflicción, ni cuando le coronaron con la corona de espinas. Ni siquiera había hecho en el momento en el que le clavaron en la cruz. Jesús grita ahora. Jesús es el único hijo unigénito, aquel que en el Padre, en el Jordán y en el Tabor había llamado mi hijo único, mi hijo predilecto, mi hijo amado. Jesús en la cruz se sentía abandonado por su Padre. Qué misterio es este, que cuando el misterio de Jesús está abandonado, se siente abandonado, que dirigiéndose a su Padre no le llama Padre, como siempre había hecho, sino que le pregunta, como un niño impotente, que por qué le había abandonado. Recordémonos que desde el principio, cuando Jesucristo tuvo 12 años, recordemos que se perdió, ¿verdad? Se le perdió a María. Y María lo buscó. Y desde el principio de los 12 años, él ya estaba
en el templo con los sabios, con los maestros, ¿verdad? Y María cuando lo encuentra le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué? Como diciéndole, ¿por qué nos asustas? Y él le dijo, desde ese instante él dijo, en los negocios de mi padre me es conveniente estar. Y todo el transcurso de su vida él decía su padre, que su padre y su padre. Ahora no le llamaba padre en ese momento de angustia y de dolor, ¿verdad? Porque se sentía como ese niño abandonado, como cuando nosotros también, cuando estamos en una aflicción, cuando estamos pasando un problema, también nosotros decimos, Dios mío, o Señor, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Señor, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué me sucedió a mí? También así nosotros gritamos con ¿cómo se dice? Con ese dolor, ¿verdad? Como el que el Señor sintió en ese momento, ¿verdad? Y dice, ¿por qué se siente abandonado de su padre? Pues a mí me gustaría poder ayudar a conocer un poco, ¿verdad? De por qué Cristo se sentía así. Pero dice que sobre todo contemplaba todo el misterio tremendo, a la vez inmensamente grande que Jesús vivía en ese momento. En sus últimas palabras podemos encontrar una angustia, una carga de pecados por los del mundo, ¿verdad? Acordémonos que Cristo por eso murió, por los pecados míos, por los de usted, pero dice que por todo el mundo fueron sus pecados. Dice, la gran soledad que experimentó cuando su padre se apartó de su lado. Antes de ir a la cruz, Jesús expresaba su angustia por lo que le esperaba, ya que sabía que aparte de todos los sufrimientos que esperaba, tenía cargas con todos nuestros pecados. Fíjese. San Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Lo dicen en San Juan 12:27. Por causa de los pecados que cayeron sobre él y él presenciaba del Padre, se apartó y esto provocó una gran angustia en su vida, ya que se sintió solo. Imagínense, muchas veces nos podemos pensar que a lo mejor Dios ya no lo quería, pero dice que Dios, que a lo mejor con el dolor de todo su corazón, Dios es santo, dice que el pecado no puede entrar en lo santo de Dios, ¿verdad? Dice que por un momento Él dio la espalda al Señor Jesucristo, pero no porque no lo amara, sino por mis pecados, por los de usted, por los del mundo y todavía por aquellos que no quieren reconocer el pecado que hay, ¿verdad? Y a veces, como dijo el hermano en la segunda palabra, a veces todavía conocemos de Dios y seguimos cometiendo esos pecados anteriores. Y volvemos a que el Señor siente esa angustia en su corazón. Pero dice su palabra que Él está al medio de Dios y de nosotros, ¿verdad? Dice que Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro abogado. Dice que si pecamos, Él está para abogar delante de nosotros. A veces yo me imagino muchas veces al Señor, haz de cuenta como que Él está aquí y el Padre está en el trono, ¿verdad? Y cuando yo peco y digo, Señor, y no me arrepiento, y yo pienso que el Señor llora. Dice su palabra que Él lloró, ¿verdad? Y dice, y me imagino al Señor diciéndole, Padre, dale otra oportunidad. Yo sé, yo le conozco el corazón, yo la conozco, yo sé, porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Amén. ¿Verdad? Cada uno conoce sus pensamientos, Él sabe lo que usted está pensando ahorita, Él sabe lo que usted siente, ¿verdad? Qué tan conforme su corazón de usted está con Él, ¿verdad? Y en la cruz ahí el Señor llevó todo eso, hermanos, por causa del gran amor que Él sentía por nosotros. Dice que no hubo amor más grande que el del Señor, porque dice que Él dio su vida y dice que si puede la vuelve a dar si Él quiere, ¿verdad? Nadie lo obligó. Y yo pienso que Él desde pequeño que nació, Él ya sabía lo que venía,
¿verdad? Él ya sabía que Él iba a pasar todo eso por causa de nosotros, ¿verdad? Hay un salmo que dice que Él ya nos conocía ya antes de que naciéramos, ¿verdad? Y dice su palabra que Él perdonó nuestros pecados en ese momento, hace 2000 años atrás. Dice, pero también perdona los que tenemos ahorita, porque Él sabe que somos pecadores, ¿verdad? Y Él en esa angustia, hermanos, y así nosotros también estamos. Cuando estamos en una angustia, en un problema, decimos, Señor, Señor, a veces decimos, ayúdanos, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿por qué pasamos esto? Y es lo que decía el Señor. Y en esta hora, hermanos, pues hay que redimir nuestros pecados y solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer a través de la cruz. A través de su crucifixión podemos redimir nuestros pecados. Si alguno dice que si en pecado tenemos, está Cristo para perdonarnos, ¿verdad? Y esto es lo que traigo, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios te lo bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Y hay que estar alegres, hermanos, porque Cristo vive. Amén. Cristo ha Aleluya. resucitado. Dios. Sí es, amén. Gracias. La palabra que me tocó es la número 5, la quinta palabra. Y vamos a comenzar con Juan 19:28 y dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo. Porque vamos a ver en la primera, se puede decir los primeros 2 renglones, si pueden ver en la parte después de consumado, dice, dijo, hay 2 comas ahí. Algo muy interesante que al momento de estar estudiando este versículo me llamaba la atención que había esas 2 comas. Yo le decía al Señor, Señor, que seas tú quien me revele lo que quieres que yo hable en este día, lo que quieres que les transmita a las personas de mi propia manera de sentirme cuando estoy pensando que Cristo ha resucitado, ¿verdad? El Señor me decía, sí, una pausa muy marcada y me puse a reflexionar en ese momento. Dije, bueno, consumado, decía yo. Dijo, ¿qué me dice, Señor? Y me decía, ok, marcando un fin y marcando un comienzo. Yo le preguntaba al Señor, un fin, un comienzo, ¿por qué? Él me decía, el término de una misión en vida humana en este mundo, pero el comienzo de nuestra salvación por medio de su sacrificio. Amén. Y la otra cosa que me quedaba pensando, ok, Señor, está consumado, vamos a seguir donde dice, dijo. Lo dijo de sus palabras y me enfocaba en esos 2 puntos nuevamente. Dijo, o sea, el Señor estaba sufriendo en ese momento, pero Él estaba marcando las palabras que Él decía porque quería transmitirnos algo, nos quería dejar eso bien claro. Aquí donde dice, para que la escritura se cumpliese, nos podemos ir al Juan 29, después de que Él habría dicho, tengo sed. Y dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esa es la profecía de que se habla en el Salmo 69, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Profecía escrita que se estaba cumpliendo en ese momento. Amén. De la que estaba hablando Jesucristo. Y eso es donde dije yo, wow, Señor, gracias porque me estás dando esa revelación. Seguíamos en el mismo versículo de Juan 19:28, en la parte última donde dice, tengo sed. Dije yo, Señor, pues tener sed es algo es una necesidad vital de todos nosotros todos los días. No podemos decir que al mes, todos los días necesitamos agua. Amén. Todos los días necesitamos agua. ¿Por qué? Porque necesitas darle esa vida al cuerpo. De la misma manera, y Cristo nos estaba diciendo, ok, nos dejó claramente que Él se hizo hombre para poder decirnos, para podernos traer las buenas nuevas
para poder sentir lo mismo que sentimos nosotros, ¿verdad? Amén. Dice, hablando Jesucristo espiritualmente, para que la humanidad tuviese deseo y necesidad de nuestro Padre Celestial, así volviendo nuestro corazón a Él, para así poder tener vida eterna. Y esa sed o necesidad de estar con nuestro Padre para siempre pudiera ser saciada. Ahí nos podemos dar cuenta que Cristo está hablando espiritualmente. Decimos, sí, pues tenía sed porque estaba golpeando, ¿verdad? Estaba sufriendo. Pero ya esa sed de Él ya no era la misma sed. Él estaba diciendo para que nosotros nos pudiéramos comunicar, así como en este momento podemos decir, ok, esa sed no la íbamos a entender si no hubiéramos podido ver que Él se convirtió en un hombre. Pero ahorita ya podemos comprender que esa sed era demasiado grande, pero por estar con el Padre. Me preguntaba yo, ¿qué es la sed para nosotros? ¿Qué es la sed que humanamente? O sea, como yo lo que encontraba, la sed es la necesidad de un agua, la sed es el apetito o el deseo de algo. Y así, eso es lo que quería Cristo transmitir en ese momento, que nosotros sintiéramos ese deseo de buscarle, esa sed de tener al Padre. Nos podemos ir también a Juan 4:13, donde no sé si se recuerdan el encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Él tuvo esa conversación donde él le pedía a esta mujer samaritana que le diera de beber. En ese entonces, samaritanos y los judíos no se llevaban. Nos ponemos a pensar, Señor, ok, tú quieres que yo te dé, pero judíos y samaritanos no se llevan. ¿Qué es por qué está? Pero el Señor ya tenía ese momento preparado de igual manera, porque Él sabía que de esa manera Él nos iba a volver a dar a reconocer qué es lo que Él venía a hacer en el mundo. Y dice, Jesús le respondió en Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estamos hablando humanamente. Esa sed, esa necesidad de agua humanamente. Pero en el versículo 14 sigue diciendo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí ven la diferencia de la necesidad del líquido vital a la necesidad del Espíritu Santo, de tener esa sed por el Espíritu Santo? Dice, lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, así es Dios para nuestra vida espiritual. Es vital para nuestras vidas. Pues en esta tarde, hermanos, como les decía, Cristo vive. Hay que estar contentos, hay que estar agradecidos por el Señor, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque así es como uno aprende, así es como uno se pone a buscar más de Él, y entonces así entiende uno. Le decía ayer a mi hijo, fuimos a la tienda y le decía a mi hijo más pequeño, le decía, es triste cuando muchas personas celebramos algo sin saber lo que está pasando ese día. Estamos en un momento que el mundo está dando demasiadas vueltas. Para mí siento que los focos están enfocados en la juventud. Mucha perdición. Yo le digo a mi niño ayer, ¿sabes tú por qué es lo que se celebra el día de mañana? Y me dice él, sí, es Pascua. Porque le digo, hay personas que no saben, hay personas que vivíamos el tiempo, estos días, como cualquier día antes. Le dijo, sin darle el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso. Eso es grandemente, hermanos. Yo le doy las gracias y que tenga bonita tarde. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Qué gusto volverlos a ver a los que no habían venido. Amén. Amén. Dios. A mí me tocó la sexta palabra, consumado es. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya llevaba más de 3 horas en la cruz del Calvario. Había pasado una noche bastante pesada y había sido azotado,
escupido, humillado. Me duele porque pienso que esta palabra es el resumen de todas las 6 palabras restantes. Porque aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dio la victoria por amor a cada uno de nosotros. Amén. Fue donde Él fue obediente, y a veces muchos de nosotros no somos obedientes. Así es. Aquí fue donde Él terminó la obra de su Padre que le había encomendado desde que Él fue procreado en el vientre de su madre, María. Así es. Amén. Y luego, Dios, y luego aleluya. ahí le pusieron una corona de espinas. Es muy doloroso. A veces nosotros nos cortamos, o a veces alguien nos dice algo y nos duele. Pero Él sufrió más que nosotros, Amén. porque Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras incoherencias y cargó con muchas cosas que a veces nosotros no podemos cargar. Pero Él fue un hijo perfecto, fue Él un ejemplo de mayor obediencia, fue intacto. Amén. Y yo pienso que es un gran ejemplo que nos lo dio Dios. Como yo no podría dar un hijo para mí, para que Él cubriera los pecados de los demás, como ser humano, como persona, menos como madre, porque a veces como madre sufrimos el dolor de ellos. Yo no puedo imaginarme el dolor de nuestro Padre Celestial sentado viendo cómo le golpeaban a su hijo, cómo lo esculpían, y luego no le daban ni nada para beber. Él se encontraba en esa cruz para demostrar que había cumplido, que había hecho lo que su padre había dicho. En aquellos tiempos está una palabra que no sé si la de pronunciar, se llama tetelestai. Eso significa se ha terminado lo que vinimos a hacer, se ha cumplido, se ha hecho lo que es correcto. Jesús terminó la obra en la cruz muchas veces. Satanás intentó interrumpir el plan y el propósito de Dios para que usted y yo no fuésemos salvados. Pero Jesús fue obediente hasta la cruz y pudo decir tetelestai. Tetelestai. La obra se ha cumplido. Amén. Amén. En el versículo de San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si le ponemos ahí, en vez de consumado es, y digamos tetelestai, estamos hablando lo que él se hablaba en aquel tiempo. Amén. Consumado es la palabra absoluta de Dios sobre Satanás y sobre el reino de las tinieblas. Así es. Consumado Aleluya. significa el cumplimiento del plan de Dios, un plan que Dios tenía desde la eternidad hasta la eternidad. El plan era traer salvación y vida eterna por medio a cada ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aleluya. El Señor Jesucristo dijo a su Padre: ya he terminado todo. He terminado la tarea que me has encomendado. Satanás pensaba que creía que nuestro Señor Jesucristo estaba vencido en esa cruz. Él pensaba que Él ya lo había vencido, pero no sabía que Dios, los designios de Dios los trabajaban y no saben lo que es, sino lo contrario. Él decía ya estaba vencido en aquella cruz. A través de su muerte y su cuerpo, Él pensaba que ya estaba vencido, y era lo contrario, porque Él era
el principio de nuestra salvación porque era desde la eternidad el Señor Jesucristo ya había hecho eso para nuestras vidas desde antes. Era un mandato que Dios le había puesto. Siempre todos piensan que debemos de sacrificarnos y que debemos de hacer un sacrificio, pero en realidad el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es el último que Dios quiere. Amén. Sabemos que muchas personas tienen tradiciones de que se van y se golpean, se cortan y piensan que ya van a ser salvos, pero es que es realidad que nadie le lleva la palabra a la gente. Y eso lo hacen como una tradición, pero en realidad no se sienten bien. Yo conozco muchas personas que hacen eso, pero yo les pregunto, ¿pero por qué lo hacen nada más en estos tiempos? ¿Por qué no alaban al Señor todos los días? ¿Por qué no lo conoces? Date tu tiempo. Es como un hijo mío. Si él no platica conmigo, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Pero él sigue mis pasos como madre. Él piensa que está haciendo bien y a la vez piensa que está haciendo mal. Pero debemos de pedirle sabiduría al Señor para poder guiarlos a ellos, principalmente, como dijo la hermana, la juventud es la victoria como cristianos en la iglesia. Pero debemos de trabajar con ellos. Y para mí es hermoso haber conocido al Señor y no estar haciendo lo que la gente está haciendo en tiempos como ahorita. Amén. Para ellos piensan que es ir a buscar huevos con dulce. Para ellos. Porque mi niño en la mañana, su papá le dijo, ya vete a la iglesia. Y dice, porque te van a dar huevitos con dulce. Y le dije, no, hoy no es eso. La coneja no tiene huevos. No es. El día de hoy es la resurrección de nuestro Señor Jesús para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así que les traje un poco, no sé, pero es el resumen de todas las palabras y es consumado es habiendo inclinado la cabeza. Así es, amén. Debemos de ser humildes, de amor, de fe, fortaleza y seguir adelante luchando y no voltear para atrás. Porque lo que está aquí enfrente es más que nuestro Señor Jesucristo y sin Él no somos nadie. Amén. Dios les bendiga y gracias. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, que trajeron palabra y solamente el Espíritu de Dios es el que puede guiarnos, dirigirnos, Así es, amén. qué hablar, qué decir. El Señor no dijo. No se preocupe lo que van a decir porque es momento el Señor, el Espíritu Santo dará palabras que hablen. Gloria a Dios. Todo bien dicho, bien claro. Creo que todos comprendemos, entendemos ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero aún todavía falta la Amén. venida del Señor Jesucristo. La palabra que tocó la séptima palabra, Lucas 23:46. Entonces Jesús, aclamando, entonces Jesús, aclamando a gran voz, quizás gritando al Padre, gritando, o ese dolor, o esa angustia. Cuando uno grita porque hay algo en el corazón que no. Amén. Para que lo oigan, para que miren el dolor o miren lo que va a decir la persona. Para que todo el mundo supiera y escuchara que por ellos Él va a hacer eso. Estaba haciendo eso. Por la humanidad, por usted y por yo, por mí. Gracias al Señor, ¿verdad? Clamando a gran voz, dijo, Padre, Padre. Clamó al Padre, no clamó a la mamá, clamó al Padre. No clamó a los discípulos, al Padre mismo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió.
Gloria a Dios. Todo lo hizo, hermanos, por amor, para la humanidad, que haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo Él el Hijo de Dios y teniendo todo el privilegio, se humilló a lo sumo para que nosotros alcancemos la vida eterna. Si usted se pierde, si usted no quiere recibir, esa es cuestión de usted. Así es. Amén. A veces estamos en la iglesia y no queremos entender, no queremos escuchar, porque estamos mirando al hombre que está hablando. Pero Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Está en nosotros, hermanos, que quisiéramos o quieramos entender y creer esta palabra. Pero el Señor dijo, ya está listo, consumado es. Satanás es vencido, la muerte va a ser vencida el tercer día. Amén. Y el Señor Jesucristo, conforme a su palabra, bueno, la resurrección que estamos hablando, resucitó el tercer día conforme a la palabra del Señor. Y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Así es. Y Cristo vive porque vive dentro del corazón también. Amén. Amén. Muchas veces la gente no cree porque no mira a Jesucristo. Pero usted me dice, hermano, tengo un dolor dentro de mi cuerpo. Yo le digo, no te creo porque no lo miro. Pero usted lo cree porque lo siente. Así es. Usted siente la presencia de Dios y dice, yo no siento nada. Eso no quiere decir que Dios se está moviendo. Y lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que